Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Aborrece el mal. Salmo 97, versículo 10 al 12. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Es un desafío cada día. Cada día es un reto para cada uno de nosotros. Y es una gran oportunidad de obedecer a Dios, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Hemos escuchado decir a muchos, y muchas de las veces nosotros mismos hemos dicho: amamos a Dios, amamos a Jehová, yo amo a Dios. Pero muchas de las veces la pregunta es: si amas a Dios, ¿dónde está tu vida para Dios? Porque todavía miramos que muchos no aborrecen el mal, ya no son sensibles al pecado, ya no se sienten mal por las cosas malas que han hecho. Cada uno de nosotros debemos seguir siendo sensibles al pecado y obedecer la forma en que el Espíritu Santo nos redarguye cuando en algo estamos mal. Dice: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto aborreces el mal? Es la forma que tú renuncias, que tú rechazas el mal, el pecado. No lo dejas habitar en tu vida. No lo consientes, el pecado ni el mal en tu vida, porque amas a Dios. El Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Hay una gran bendición, hay una recompensa para todos aquellos que aman a Dios, para todos aquellos que dicen: soy cristiano, amo a Dios, y realmente aborrecen el mal, realmente se sienten mal cuando pecan contra Dios. Todo aquel que es nacido de nuevo, ¿sí?, vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque ama a Dios, porque ama la santidad de Dios, porque entiende el sacrificio que se hizo en la cruz para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados. Sabemos que aun siendo salvos, podemos nosotros caer en pecado, tener pecados en nuestra vida. Y muchas de las veces, hermanos, podemos ir al Señor para confesar nuestros pecados y que nos limpie de toda maldad. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante, hermanos, que entendamos que en medio de esta carne vamos a fallarle a Dios, vamos a pecar. Pero no es lo mismo practicar el pecado, deleitarse en la carne, deleitarse en el pecado, amar las cosas malas, que aborrecerlas. A veces lo que no queremos hacer, eso hacemos, decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Lo que no quiero hacer, eso hago. Qué bendición, qué tanto amas a Dios. Hay tantas cosas malas realmente que te estorban, que han sido un obstáculo para que tú seas un siervo de Dios, una sierva de Dios. Hay cosas malas que has aceptado en tu vida. Cosas malas, sabemos que son las cosas que no le agradan a Dios. El pecado, todo lo que pensamos, decimos, miramos,
hacemos que no le agradan a Dios, que van en contra de la santidad de Dios y de sus mandamientos y de su integridad, su santidad, en contra de nuestro testimonio como creyentes. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si tú reconoces que hay algo malo en tu vida, si reconoces que hay algo que está mal, que estás haciendo, que estoy haciendo, debo preguntarme a mí mismo y debo empezar a aborrecer eso que hay en mi vida que no le agrada a Dios, que no le agrada a Dios. Así que qué bendición que nosotros podamos entender, que podamos comprender, hermanos, la importancia de aborrecer lo malo, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios que el amor sea sin fingimiento, ¿sí? Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor a Dios que tenemos para con Él, no podemos nosotros decir que amamos a Dios si aún todavía amas el pecado o amas las cosas malas que a Dios no le agradan. Inmediatamente cuando escuchamos este versículo nos trasladamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabemos que hay cosas que a Dios no le agradan. Sabemos que hay cosas que tal vez estoy haciendo, que a Dios no le agradan. Y debemos, en lugar de aceptarlas, en lugar de abrigarlas en nuestro corazón, debemos rechazarlas, aborrecerlas, aborrecer eso malo que nos impide agradar a Dios de la forma que Él quiere. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Sí? Qué bendición que podamos. El contexto nos dice que no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todavía en el versículo 1, en el contexto que estamos leyendo, es un deber del cristiano. Presentarse, dice: así que hermanos os ruego, Romanos 12, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios ha tenido grandes misericordias para con nosotros. Dice la Biblia que son renovadas cada mañana sus misericordias sobre nuestra vida. Si nosotros podemos identificar la misericordia de Dios en nuestra vida, la gracia de Dios, por supuesto que ahí está. Tú puedes reconocer que por Dios estás vivo, por Dios tienes una familia, por Dios tienes un trabajo. Tienes que vivir una vida agradable, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y le dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, a Dios, que es vuestro culto racional. Presenta tu vida agradando a Dios, aborreciendo lo malo. No te conformes a este siglo, que significa no te hagas al molde de este mundo, no te hagas a la forma de este mundo. De allá venimos, de allá nos sacó el Señor. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Cuando nosotros fuimos salvos, cuando nosotros fuimos rescatados por el Señor, nos sacó de la suciedad del mundo, nos sacó de la basura de este mundo, del pecado. Por tanto, los que aman a Dios aborrezcan lo malo. Necesitamos amar más a Dios, necesitamos amar más su palabra, su obra, hermanos, más que nuestra propia carne. Para que sepas cuál es
para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nunca conocerás la voluntad de Dios amando lo malo. Nunca conocerás la voluntad de Dios para tu vida si no estás conectado con el Señor, si no estás amando su palabra, amando sus ordenanzas, su consejo. Si no vive para el Señor. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Qué maravilla, hermanos, que podemos tener nosotros esa puerta de bendición, porque amamos a Dios. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que cuando nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, es porque aborrecemos el pecado, es porque ya no lo queremos volver a hacer, es porque ya no queremos regresar. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, no habrá prosperidad, no prosperará esa vida, no prosperará esa persona, el que encubre su pecado. Amós 5:15 dice, aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente. Es bendición, hay recompensa. Nos conviene amar a Dios, pero no solamente, hermanos, no solamente de los labios para afuera, sino del corazón, en nuestra obediencia, hermanos, para con Él. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mostrarle al Señor la forma que le amamos? ¿Cómo podemos decirle a Dios, hermanos, que le amamos? Sí, pues siendo obedientes, viviendo una vida íntegra para Él, una vida lejos del pecado, una vida, hermanos, en obediencia, una vida en santidad para el Señor. Nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que si hay algo que nos conviene es estar agradando a Dios, ¿sí? No seas vencido de lo malo, ¿sí? Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas, hermanos, dicen amar a Dios? Y dice la palabra de Dios en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. ¿Sí? Necesitamos ser victoriosos sobre el mal. ¿Sí? Necesitamos ser victoriosos sobre el pecado, hermanos, porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios, buscamos agradarle. Usted quiere bendición, usted quiere estar bien, usted quiere que Dios lo guarde, lo bendiga, lo proteja, quiere que Dios Dios siempre va a ser fiel, Dios no cambia, Él no es como nosotros que le fallamos y que somos inconstantes y de doble ánimo. No, hermano, Dios es fiel, pero Dios bendice y mira de una manera muy, muy especial a aquellos que le aman, aquellos que buscan servirle, buscan agradarle en todo. Si hay algo malo en tu vida, tú lo puedes reconocer, aborrécelo, confiésalo, apártate de él. Dios es bueno, Dios te ama y Él no quiere que vivas como tal vez has vivido por mucho tiempo. Si amas a Dios,
El amor debe ser sin fingimiento. No es aparentar. Es mostrar al Señor. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. El Señor, hermanos, está mirando y conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida. Que Dios ponga en nosotros ese corazón recto, ese corazón dispuesto a amar a Dios con nuestra vida, con nuestros pasos, con nuestro testimonio. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día. Nos escuchamos en la próxima. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.